Un sector de entretenimiento que mueve 155.000 millones de dólares en todo el mundo, con más de 3.000 millones de usuarios y que sigue creciendo, los videojuegos. En 1982, una película de ciencia ficción se adelantó y nos enseñó muchas de las tendencias que vemos en la actualidad. Tron. Hablamos de una industria que no es cosa de niños, llena de estrategia, táctica y adrenalina en mitos del trading. Todo está en las muñecas. Es la frase que decía Kevin Flynn, interpretado magníficamente por Jeff Bridges, en la que es posiblemente la mejor película de videojuegos de toda la historia. Tron. Película que vamos a utilizar hoy para hablar de la industria del videojuego, para hablar de eSports y de gaming. Y para eso tenemos hoy con nosotros a Diego Soro. Muchísimas gracias por venir con nosotros, Diego. Diego es el Chief Strategy Officer del Team Heretics declarado, fan. Y además, bueno, es ingeniero, emprendedor, consultor. Lo que te decía, Diego, un placer estar contigo hablando de algo que nos apasiona, que son los videojuegos. Y a mí un placer estar aquí hablando de lo que me apasiona, que son los videojuegos, así que hacemos un match perfecto ahí. Pues empieza Tron, esta película, que es una película de Walt Disney, una película que en el año 81 Walt Disney, sangrándose a perder dinero, deciden hacer un proyecto millonario en una película que hablan de videojuegos de una manera completamente revolucionaria. Y en esta película, como te digo, está una empresa que es Encom, que venía a ser como una especie de mix entre lo que era Atari e IBM. ¿Cómo ha cambiado la industria? O sea, tú que estás dentro de la industria y para hablar hoy de lo que es videojuegos, pero desde una perspectiva de negocio un poquito diferente, ¿cómo era en los 70 y cómo ha ido evolucionando en los 80, 90? Bueno, yo creo que ha cambiado radicalmente, sobre todo cómo ha evolucionado el concepto del videojuego. Anteriormente, pues uno jugaba contra una máquina, que es casi el concepto Web 1, luego empiezas a jugar contra una máquina y otros jugadores que pueden estar cerca tuyo, y sobre todo con la revolución de Internet, pues ahora la gente juega pues contra gente que puede estar alrededor del mundo, ¿no? Y eso lo que ha creado es una industria, que es la industria de la competición de los videojuegos, que son los eSports, donde eso, básicamente la gente siempre quiere retarse con los mejores, y eso lo permite gracias a la tecnología. Claro, porque entonces partimos del primer videojuego, si no tengo entendido mal, es Pong, en el año 1972, que al final es eso, la pelotita que se mueve, tú juegas con la máquina, luego juegas contra otros usuarios y ahora que estamos jugando todos contra todos, ¿no? En volumen de negocio mueve alrededor de 155.000 millones de dólares y se espera que en 2025 sean 260.000 millones de dólares. Es decir, es mayor, una industria mayor que la música y el cine juntas. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión de esta industria? O sea, yo creo que los videojuegos, desde que empezaron, han ido creciendo y creciendo y creciendo, y a la gente, sobre todo a la gente joven, le ha enganchado desde siempre. Tú contabas antes que a ti cuando eras pequeño te gustaba jugar, y yo cuando era pequeño tenía 10, 12 años, también me encantaba jugar. Pero lo que ha sido revolucionario es que tú puedas jugar contra cualquiera gracias a Internet, ¿no? Y eso sí que ha hecho que cree una industria. Entre eso, más la parte de los streamings, lo que hace es que además hay una audiencia que no solo lo ve, o sea, que no solo lo juega, sino que encima lo ve. Hay mucha gente que no juega videojuegos, pero le encanta verlos. ¿Cuándo fue ese punto? Porque me parece súper interesante, digo, es algo que quiero decir, los que empezamos a jugar con el Spectrum, lo que estábamos hablando, ya entendíamos que había un cambio considerable cuando se podía salvar la partida, o sea, no perdías todo, pero algo que nos cuesta a veces entender a los que llevamos más tiempo jugando es lo de ver a los que están jugando. ¿Eso cuándo crees que ha sido? Es que esto lleva menos de 10 años. O sea, ¿Menos de 10 años? Sí, menos de 10 años. Los grandes youtubers que lo que han hecho es gameplays y demás, llevan unos 10 años haciendo esto, los primeros. Y muchos referentes a nivel hispano son españoles, de hecho, y ahí es cuando empezó un poco todo. Yo creo que revolucionó un poco la industria del no solo el que juega, sino encima el que ve. Hay audiencias muy grandes, vienen marcas porque es un canal para llegar a unas audiencias que no llegan por canales tradicionales, con lo cual... Estamos hablando de 500 millones de audiencia. Claro. Y de una industria, solo la de ver videojuegos, o sea, ver gente jugando videojuegos, que mueve 1.000 millones de dólares.
Sí, o sea, a mí me lo dices y yo me lo creo, pero es que el tema es que hay mucha gente que todavía no entiende lo que ocurre. Y me ha pasado muchas veces yo, en los años que llevo en esta industria, cuando tienes que contarle a gente que no es endémica, pues oye, que la gente ve videojuegos y hay unas audiencias nos ven decenas de miles de personas viendo estas cosas y tal, o centenas de miles de personas viendo estas cosas, la gente no se lo cree hasta que va a un escenario presencial Y ve el espectáculo. Un escenario lleno con la gente con banderas pegando gritos, entonces la gente se queda perpleja y me encanta siempre ver esas caras, me encanta verlas, la gente no endémica cuando entra en este tipo de espectáculos. Vosotros, por ejemplo, ahora Team Heretics tiene un 2023 importante porque estáis revalidando lo que es la Superliga Española, empezáis en la Champions League, o sea, la competición europea de League of Legends, y habéis hecho contrataciones, o sea, tenéis a Evi, que es el primer import japonés, el primer jugador japonés. ¿Qué esperáis que sea esto? ¿Queréis crear un Real Madrid de los videojuegos? Yo creo que casi lo somos. O sea, seríamos el análogo al Real Madrid en los videojuegos en España, pero y este año, que ha sido un año revolucionario para el club, decimos, joder, ¿dónde nos hemos metido? Pero es un marrón del bueno. O sea, al final dices, oye, yo quiero competir en Champions, estamos aquí para jugar a lo grande, ¿no? Y ha sido un año espectacular en ese sentido y ojalá siempre tengamos que revalorar el título de campeones de España, ¿no? Ojalá bueno, perdona, Diego, yo prefiero decir que sois los All Blacks de los videojuegos, porque yo soy del Atleti, entonces soy Team Heretics, sois los All Blacks, ¿vale? Uno neutro que guste a más gente, que no polarice tanto. Pero y de hecho es interesante lo que dices, porque en los videojuegos hay mucha menos polaridad que pasa en el deporte tradicional, sí, donde hay gente que le puede simpatizar por un par de equipos por diferentes equipos. sin problema, ¿no? Y encima entre los propios equipos también generalmente tenemos un rollo mejor que el deporte tradicional. Pero lo que te decía es eso, que ojalá siempre tengas que revalidar títulos, ojalá siempre tengas que competir a máxima competición y jugar contra los mejores, y eso es lo que estamos, y ha sido un año muy importante para conseguir eso, estar en un equipo Tier 1 mundial para competir con los más grandes. Y hablando de la industria, de los tres principales actores con los que se puede invertir en bolsa, estaríamos hablando de Activision Blizzard, que tiene una capitalización, una market cap de 62.000 millones, luego estaríamos hablando de Nintendo, que son 51.000 millones aproximadamente, y luego estaríamos hablando de Electronic Arts. ¿Vosotros en qué rango de juegos o como competidores ¿os movéis con algún tipo de compañía? O... Nosotros somos agnósticos al juego y siempre decimos lo mismo. O sea, nosotros como club de esports tenemos que competir en aquellos juegos donde hay audiencia. Si mañana sale un juego nuevo que de repente es revolucionario, a la gente le encanta verlo, Team Heretics tendrá que estar ahí porque será un juego importante, ¿no? Y además hay una simbiosis ahí con el propio publisher, pues es una estrategia inversa también. El publisher, cuando quiere crear una liga importante de un juego que sale importante, lo que quiere es tener los equipos importantes ahí, ¿no? Entonces, siempre nos retroalimentamos bastante en ese sentido. Al final, lo dicho, aquellos juegos importantes donde hay audiencia y la gente quiere ver es donde estamos nosotros. League of Legends es el juego número 1 a nivel mundial en Europa y en España, por lo cual es nuestro principal juego. Pero, por ejemplo, Valorant es un shooter muy importante que lanzó recientemente, hace pocos años, Riot, y es, digamos, nuestro segundo juego, que estamos también en la franquicia europea compitiendo con los 10 equipos más importantes de Europa. Con lo cual, si sale un juego nuevo importante, hay audiencias y tal, Team Heretics estará ahí. Y luego otro tema que me parece también muy interesante y que entra dentro del estilo de jugabilidad, que es el trading dentro de los videojuegos. O sea, hay un montón de características dentro del videojuego que ahora va a cambiar, ¿no? O sea, las skins que tenemos, las habilidades que tenemos se van a poder trasladar de un usuario a otro, ¿no? ¿Cómo cambia eso el concepto? Esto existe a veces dentro de un juego cuando el publisher lo permite, por ejemplo en Counter-Strike existe, pero es muy difícil, es muy anecdótico, ¿no? Pero ahora sí que hay una revolución en el mundo de los videojuegos, que es el blockchain, y los juegos están saliendo blockchain gaming, donde, oye, las skins y este tipo de cosas, que a día de hoy tú te las compras, te puedes gastar 40 o 50 euros en una skin, pero esa skin no es tuya, pues será un NFT que será tuyo y tú podrás transaccionar con ello, vendérselo a otro, ¿no? Y además hay otra cosa también, que es el tema de la economía dentro del propio juego, ¿no? Es decir, a día de hoy, pues un juego te da una economía, oro, radianitas, gemas, lo que sea, pero eso es algo que solo puedes tener dentro del propio juego. Pero el día de mañana con blockchain, pues podrás tener un token que puedas sacar a otro juego, si no usas la economía en ese juego, o irte a cenar o lo que sea. Con lo cual, son dos aspectos muy importantes que blockchain le va a aportar al jugador en el mundo de los juegos. Veredicto, ¿todo está en las muñecas? ¿Verdadero o falso? Verdadero.
todo está en las muñecas. Todo está en las muñecas. Me encanta acabar así. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y ha sido un verdadero placer hablar de videojuegos y seguiremos hablando de videojuegos, cultura popular, cine y mitos del trading. Pues será un placer estar aquí con vosotros las veces que haga falta. Muchísimas gracias, Diego. Muy amable.